Bienvenidos una vez más, gracias al Señor, el privilegio, la oportunidad de invertir uno de los tiempos más interesantes en nuestra vida, porque esta clase o estas clases de Esdras y Nehemías nos conducen a una esfera donde sus principios pueden ser aplicados en el ámbito académico, laboral, familiar, en cualquier renglón donde tú te desenvuelvas. Estos principios son eternos, es decir, funcionan en todo tiempo y en todo lugar, puesto que son inalterables. De esta manera, una de las grandes oportunidades para desarrollar un ministerio, un servicio, inicia siempre en oración y en una entrega, en un servicio donde algunos lo reconocerán, otros lo van a ignorar, pero el propósito del siervo no es vivir para agradar a las personas, es vivir para hacer de su llamado la prioridad que agrade a Dios. Así que hoy estaremos ya prácticamente en las últimas dos clases que nos restan de Nehemías, después de esta, y qué excelente, porque ya deberíamos tener más una formación acerca de un liderazgo que nos conduzca a pensar, a actuar, a definir y a mirar cómo accionar en base a esa condición que se llama liderazgo. Cuando tú vas a una universidad y eliges una carrera específica, te preparan para pensar, actuar acorde a tu elección universitaria. Así que si vas a ser doctor y quieres ser carpintero, pues es incompatible, ¿verdad que no? Tienes que pensar entonces como doctor, ver como doctor, hacer las cosas como doctor y no como carpintero. Si tu deseo es ser carpintero, entonces necesitas ir a una escuela donde la madera, las herramientas que son tu gozo se constituyan entonces en esa preparación para dar lo mejor. Es lo que estamos hablando. De esta manera, las clases que hoy tenemos nos permiten ir ampliándose nuestro horizonte. ¿Cómo es que Dios lleva a una persona de una condición ordinaria a llevarlo a una posición extraordinaria? Es un proceso y es donde tenemos que darnos cuenta que Dios nunca nos va a llevar a una posición elevada sin antes ser probados en medio del fuego, de la tormenta, de la estrechez, de los conflictos o adversidades. Recordemos, eso es un proceso y en la medida de nuestro avance es como el Señor siempre nos va a ir purificando para ser útiles en lo que Él tiene reservado para cada uno de nosotros. Bienvenidos, bienvenidos, qué grato volvernos a encontrar hoy y preparemos entonces nuestras herramientas, su Biblia, sus cuadernos, sus notas y entramos en el capítulo 11 de Nehemías, que prácticamente es la recta final. Y esto me agrada por una parte, pero también por otro me mantiene un poquito porque quedan dos clases de Nehemías y decimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ah? Así que vamos a guardar nuestros distractores, por favor, sus teléfonos sin vibrador. Y vamos a colocar nuestra atención, nuestra mente en lo que hoy venimos. El día de hoy probablemente fue un día pesado, fue un día difícil, el traslado, las circunstancias, las necesidades, pero lo que quedó atrás no podemos cambiarlo. Vamos a enfocarnos hoy en la clase y el Señor nos ayude a aprender hoy más de Él. ¿Sí? Mientras buscamos en el capítulo 11, por favor vamos orando. Recordemos, y lo reitero, orar no es un ejercicio, no es una rutina, no es parte de un protocolo. La oración es la comunicación entre el cielo y la tierra y donde Dios puede propiciar, capacitarnos para su servicio. Por favor, algunos de ustedes diríjanos en oración. Sí, Señor. Todas las actividades que hicimos, Señor. Sí, Señor. Ahora permítenos estar, bendito Dios, como decía el pastor, enfocados en la clase, Señor, que tú abras aún nuestro entendimiento, te dé sabiduría al pastor para que pueda
Sí, Señor, lo necesitamos. Que les dado y a nosotros darnos revelación Abre nuestro para que entendimiento, podamos Señor. entender, bendito Dios, a lo que nos has llamado a Sí, formarnos, Señor. bendito Dios. Damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Permíteme leer los primeros 2 versos del capítulo 11 de Nehemías. Y recordemos que han transcurrido una gran cantidad de acontecimientos donde el despertar espiritual del pueblo se ha colocado de una manera trascendente como nunca anteriormente lo habían experimentado. Dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Este es el tema que hoy tenemos. Uno de los grandes segmentos en la iglesia es la aportación de quienes en ocasiones no aparecen en un encabezado, en una lista, en un margen. Pero una iglesia, una nación, está compuesta de héroes anónimos que siempre han dado todo lo mejor por convicciones, por principios, que hacen posible la trascendencia de quien está al frente. Y esto es muy importante. Hoy esta clase trata mucho acerca de cómo reconocer a quienes, sin proponérselo, han llegado a las alturas. Sin que su nombre figure en una lista, esos nombres están escritos para una eternidad. Todo lo que tú y yo hacemos hoy en el presente trasciende a la eternidad. Recuerda eso. Lo que hacemos o dejemos de hacer va a trascender a la eternidad. Y mientras nosotros miremos a quien nos llamó y nos colocó en un lugar, en una posición, Él espera que seamos fieles ahí. Y esa fidelidad es la que propicia entonces al Señor extender su mano para llevarnos, como dice, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Qué sucede entonces para reconocer a estos héroes que están en el anonimato? La Biblia está llena de hombres y mujeres que tú ves nombres o ves a un personaje llegar a una gran victoria, pero ¿quién lo llevó a la victoria? ¿Quién pagó el precio? ¿Quién estaba detrás de todo? Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que nadie llega a la cima por su propia capacidad. El que llega a la cima es el resultado de quienes lo estuvieron apoyando, estuvieron cargando todo el peso, lo impulsaron y dieron su vida para alcanzar la meta que todos ellos tenían. Eso es importante que recordemos siempre. Ni aun el rey David, él no lo hacía solo, tenía quienes hacían la obra y solo le decían, aquí está, rey, haz la obra, llega y toma el control de las cosas. ¿Te das cuenta? Tenemos que aprender que quienes Dios coloca en tu senda, en tu servicio, a tu alrededor, son personas que están ahí por convicción, por principios, y que en ocasiones, aun cuando no sean reconocidos, no disminuye su fe, no disminuye su gozo, porque no esperan un aplauso, no esperan una felicitación, porque ese es el punto. El siervo no espera algo más. Como dijo Jesús, ¿acaso llega el dueño de la casa y le dice al siervo, siéntate, quédate aquí conmigo? No. Tenemos que entender que un siervo realiza su labor por principios y convicciones. Es sencillo. Pero cuando nosotros estamos dándonos cuenta de ese entorno, qué importante es darle un lugar, dar un reconocimiento, reconocer que están haciendo una gran labor. Eso es importante. Bien, empezando, servir al Señor es un privilegio en la vida de todo cristiano. Y todos estamos llamados a realizar una labor específica. Todo creyente tiene la responsabilidad de prepararse. Yo veo personas que no se preparan, no tienen hambre, no tienen sed, y eso habla muchísimo de esas personas que están en la iglesia, porque habla de la ausencia de un crecimiento y en ocasiones
de un nuevo nacimiento. No puede haber hambre espiritual si no hay un ser espiritual dentro. No puede haber sed si no hay una necesidad espiritual. Entonces, todo creyente está llamado a prepararse para servir al Señor. Pero Dios coloca a mujeres y hombres para ser llevados a una posición, a una ubicación, a un lugar específico, para dar lo que Dios previamente ha colocado en esa persona. Y qué importante que tú y yo entendamos ese factor preponderante. Porque si Dios te lleva a una posición de servicio un poco más elevada, tendrás que elegir ¿en base a qué? ¿A qué es mi amigo? ¿A qué es el único que sabe hacerlo? No. El manual establece los parámetros de cómo debe ser el que debe estar ahí. Y si desconocemos el manual, estaremos haciendo las cosas en nuestra capacidad de habilidad cuando Jesús dijo, separados de mí, nada podremos lograr. Y hay dos textos, si me permites, Romanos 12, 6 al 8, y otro que tenga Primera de Pedro 4:10, por favor. En otras palabras, Dios está siempre dispuesto a ir preparando a quien diga, Señor, heme aquí, yo iré. Señor, yo estoy dispuesto, disponible. Tal vez no soy la persona más apropiada. Quizás mis antecedentes no permitirían que fuera yo la persona a elegir, pero Señor, yo quiero ir. Ayúdame a lograrlo. Y cuando esto acontece, se da el primer paso, mas Dios determina el curso, el tiempo y el momento, pero esto implica ir desarrollando ya un deseo, una condición de servir al Señor. Romanos 12, 6, por favor, ¿qué dice? Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Aquí nada más tenemos que hacer una recapitulación. Cuando hablamos del apóstol Pablo, recordemos, no es Pablo la autoría. Es el Espíritu Santo en y a través de Pablo. Recuerden muy bien eso. Porque hoy se tiene un gran conflicto en ciertos medios o círculos disque cristianos que están tratando de no hablar más de Pablo, es decir, de todas las epístolas de Pablo. Pero es que ese es el problema. Cuando consideran que Pablo es el autor intelectual de lo escrito, cuando no se han dado cuenta que él fue inspirado por el Espíritu Santo para expresar estas doctrinas y plasmarlas como los otros apóstoles y ser entonces esa palabra procedente del Señor. ¿Estamos bien? Así que tengamos cuidado cuando hablamos mucho de decir Pablo. No, no es Pablo, es el Espíritu Santo en Pablo. Es como decimos, cuando dice Juan o dice Pedro, es el medio visible, audible que el Espíritu Santo utilizó para plasmar esa verdad eterna. ¿Estamos bien? Ok, ¿qué dice entonces en el libro de Romanos 12? ¿Qué es lo que dice? Comentarios. Hay palabras claves ahí muy definidas. Que debemos saber cuál es el llamado y trabajar en el llamado. Ese es un llamado, exacto. ¿Qué más? Asignación. Hay una asignación. ¿De quién? ¿Del pastor? ¿De la asamblea? Ese es el punto. Todo creyente tiene una labor a ejecutar dentro del contexto de servir al Señor. Puede ser dentro de la estructura de la iglesia, puede ser fuera de la congregación y hacer su servicio externo. O sea, hay muchas maneras de servir al Señor. Pero es importante entender que todo creyente, todo, pequeño o grande, es llamado a ser productivo, a ser útil. Por ejemplo, si vemos el capítulo 2 de Lucas, nos vamos a dar cuenta que había un hombre llamado Simeón, guiado por el Espíritu Santo, y el Señor le había dicho que no vería la muerte hasta
no contemplar con sus propios ojos al Mesías, a la libertad. O sea, no es pretexto de ninguno para decir, yo no. Esta otra mujer, Ana, profetiza, que ya tenía 80 y algo de años, viuda, sirviendo en la iglesia, es decir, en el templo. Y también fue conducida por el Espíritu Santo para ser guiada y servir al Señor. O sea, démonos cuenta entonces que todo creyente tiene la capacidad de hacer la obra de Dios en el lugar donde Dios nos ubique. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Comentarios? Por ejemplo, podría ser los 7 del libro de Hechos, donde pues, ellos fueron asignados, estaba Felipe, el evangelista, principalmente. Ajá. Pero fueron asignados a una tarea muy simple que eventualmente creció y fue el inicio, pero fue una asignación inicial. ¿Pero qué asignación fueron llamados a hacer los meseros? A servir las mesas. Pero aún ahí, ¿qué requisitos había? ¿Recuerdan? Vamos viéndolo. Para que se den cuenta que el manual siempre tiene requisitos a cumplir. Escuchen bien. Siempre hay requisitos a cumplir. No es a la aventura. No es por casualidad, no es porque levanté la mano. Hay requisitos específicos para ciertas posiciones de servicio que demandan condicionantes. ¿Listos? Es el libro de los Hechos. ¿Es capítulo 4 o capítulo 6? 6. Ya ves si fui a la escuela entonces. 6:4. ¿Qué dice? Dice, y nosotros. persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ajá. Agradó la propuesta a toda multitud y dijeron a Esteban, varón lleno de fe. Pero ¿cuáles eran los requisitos? Antes de la elección estaban esos requisitos. Buen testimonio. Ah, Llenos del Espíritu. wow, Sabiduría. wow. Sí. Quiere decir que hay una línea recta con 1 Timoteo capítulo 3. ¿Estamos bien? Donde habla de los requerimientos de las personas, un servicio específico. Entonces, qué agradable sería que en un momento dado tú abrías la puerta a todo el que quiera venir a servir, y es grato servir. El problema es que deben tener un arraigo, una fe, un buen testimonio y una condición específica para hacer la obra. El servicio, reitero, puede hacerse en la calle, en cualquier lugar. Tú puedes hablar, compartir el Señor, pero por una posición específica de servicio hay un lineamiento insalvable. No es cuestión personal, no es cuestión dictatorial. ¿Quién dictaminó los reglamentos? Pregunto. ¿Quién dijo cómo debería ser? ¿El pastor? ¿La junta de líderes? ¿Quién lo dijo? El Señor a través de su palabra. Y ese es el requerimiento que debemos tener. Así que si ciertamente estos 7 fueron elegidos, es porque habían requerimientos específicos para una labor que aparentemente parecía de segunda o tercera condición. Pero si esa clase de siervos fueron llamados a tal proporción, fueron los más impactantes. Felipe el evangelista, Esteban, un judío helenista con un alto grado, una capacidad como la de Pablo. O sea, qué tremendo. Entonces démonos cuenta entonces que todos tenemos una posición a cumplir. Recuerden, estamos hablando del anonimato, pero el punto focal para iniciar es servir. Y si vamos a servir, uno dice, es que yo no encuentro, es que yo no sé dónde estoy. Ya desde el momento en que tú estás diciéndole a alguien el por qué,
de tu vida transformada, cambiada, ya estás haciendo esa labor, ¿sí? 1 Pedro 4:10, por favor. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué dice entonces? Cada uno según el don que ha recibido. Wow. Es decir, todos tenemos un llamado al servicio, pero cada uno tiene una labor específica, una función definida por ejecutar. ¿Estamos bien? O sea, todos estamos llamados a servir, pero a veces alguien quiere ser ujier, maestro, cantante, director y tratar una gran cantidad de ministerios. No. Necesitamos entender cuál es la función específica y puedo ayudar momentáneamente en ciertas áreas, pero no es mi llamado. O sea, puedo ayudar a Luis en la alabanza, poner cosas, quitar, poner, pero mi llamado no es ese, pero al final estoy sirviendo. Pero necesitamos entonces darnos cuenta dónde estaremos ubicados. Por eso el apóstol menciona, ¿hablan todos en lengua? ¿Son todos apóstoles? ¿Todos tienen dones de sanidad? No. Todos tenemos un don distinto, pero de acuerdo a ese don es lo que yo necesito hacer. ¿Cuál es mi servicio? En una empresa, ¿por qué se definen rangos, especificaciones, labores, tareas, puestos? ¿Por qué? Uno es orden, pero ¿qué más? Hay una estructura definida para alcanzar las metas que la empresa establece, y esos son los recursos que se tienen para ir incorporando esfuerzos hasta llegar al punto central. ¿Vamos bien? O sea, por eso menciono que es necesario que ampliamos un poquito nuestra mente al respecto. La iglesia no es una empresa, pero los principios funcionan para una empresa de igual manera. ¿Cómo? Si sabemos cómo estructurarlo. Porque cada persona tiene una función. En una empresa tienes que contadores, tienes secretarias, tienes mensajeros, tienes choferes, o sea, tienes una gran cantidad de empleados acorde al tamaño, la dimensión de la empresa. Y eso define áreas específicas de servicio. ¿Y cuál es el propósito de tantos empleados? Alcanzar la meta que se ha determinado en la empresa. ¿Estamos bien? Qué importante. Así que igual manera nosotros en el propósito de Dios, yo tengo un don. A lo mejor no es como en una clase que tuvimos con el hermano Pablo, y ya lo mencioné, que un hermano, cómo daba guerra. Todo nos ponía así. Y nosotros, hermano Pablo, ya dígale a este hermano que mejor que no esté en la clase, porque no, dice, él tiene un don. Y nosotros, ¿cómo que tiene un don? Sí, véanlo como un don. Él tiene el don para que ustedes despierten paciencia, para que ustedes aprendan a tolerar a las personas. ¿No? Entonces, wow, tenemos que aprender esas condiciones. Por eso esta clase es importante, porque nos ubica y nos hace pensar en dónde debo estar, cómo debo hacerlo, de qué manera. Como dice, algunos son evangelistas, otros predicadores, otros maestros. Yo no estoy llamado a hacer la obra en algún lugar específico. Lo puedo hacer y lo hago, pero mi labor fundamental es esta. Aunque cuando tengo oportunidad comparto, predico, llevo el mensaje con las personas a mi alrededor, pero esta es mi labor fundamental. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Porque el día que les toque estar al frente es donde ustedes van a decir, ¿cómo enseñó? ¿Qué dijo? ¿Cómo debo hacerlo? Ya tenemos
el manual, la Biblia. Hablamos de los 7 que mencionaba Luis, hay requerimientos, hay condiciones. Así que mientras no sea una posición de ese nivel, todo mundo tenemos la oportunidad de servir y todos son bienvenidos siempre y cuando tengamos características definidas, nacidos de nuevo, que aman al Señor, comprometidos con el Señor. O sea, cuántas cosas. Pero vamos adelante. Bien, hoy vamos a hablar del servicio, es el tema. Y recordemos, el despertar espiritual en la población en Jerusalén fue debido a una serie de condicionantes que el Señor estaba trayendo desde Esdras, Zorobabel, Esdras y ahora Nehemías. Estaba conjugando, a pesar de los años o décadas, el propósito del Señor. Y ahora se llegaba a un momento cumbre donde pocos habitantes en Jerusalén, los muros ya se habían construido y ahora venía la gran labor de poblar la ciudad. El gran reto iniciaba porque cuando cierras un ciclo empieza una nueva aventura, un nuevo inicio, un nuevo reto, una nueva propuesta, una nueva relación, una nueva manera de hacer las cosas. Y Nehemías conocía precisamente muy bien todos estos procesos debido a sus antecedentes con el rey. Recuerden, a veces olvidamos que la preparación anterior propicia una serie de capacidades, de talentos, de recursos para cuando Dios llama, se ponen en práctica. ¿Por qué el Señor llamaría a Saulo? ¿Por qué? Porque Saulo tenía un enorme potencial, además de ser el perseguidor de la iglesia, por supuesto, pero tenía un enorme potencial de haberse preparado y capacitado en un doctor de la ley para explicar todo con claridad cuando él se convirtiera y el Espíritu Santo proveyera con todo ese trasfondo toda la claridad acerca de qué representaba el Calvario a través de la sombra del Antiguo Testamento. Por eso es que Pablo es prolífico en escribir, porque fue lo que él aportó para que el Espíritu Santo, a través de lo que era Pablo, plasmara todas esas verdades. Sí, sí. Perdón, y a mí me asombra mucho Pablo porque estaba con judíos, les hablaba respecto a todo el sistema judío, si estaba con gentiles, pero si estaba en Atenas, también les hablaba conforme a su religión, o sea, tenía un conocimiento demasiado. El domingo mencioné que Pablo fue un hombre culto, pero muy culto. O sea, la espiritualidad y lo culto no están en oposición. Por el contrario, la manera, la medida en que tú te prepares, será tu área de influencia. Eso es importante. A veces uno dice, no, no es así, pero permíteme decir, los sabios, ¿con quién se reúnen? Con sabios, dice la Biblia. Así que yo no aspiro a ser sabio acorde al mundo, pero si Dios me permite hablar con alguien, el nivel donde yo puedo compartir, lo haré. Pero Pablo es uno de esos hombres que Dios elige con un alto grado en su ámbito espiritual, social, académico, para desenvolverse con toda naturalidad en todo cuanto él estaba ahí. Por eso escuchamos algunas declaraciones que Pablo hace de poetas griegos. Mínimo hace 3 en el Nuevo Testamento. Mínimo 3. Fíjate bien. El domingo mencioné una. Y él hace mínimo 3 declaraciones. Esto es una evidencia que él sabía exactamente cómo mantener una verdad espiritual dentro de un contexto social. Cómo plasmar una palabra con un alto grado de efectividad en ambos mundos, donde lo espiritual podía alcanzar a la élite académica de su tiempo. Así que, qué tremendo. Por eso a veces nos tienen las personas como ignorantes porque creen que no nos preparamos. Creen que no tenemos educación. Creen que somos fanáticos porque solo la Biblia, y no se dan cuenta que cuando tú estudias la Biblia, Dios te equipa, te prepara
para superarse y ampliarse el horizonte y convertirse entonces en la plataforma de compartir el Evangelio. Así que, qué tremendo. Por eso necesitamos ir recordándonos a nosotros mismos. El nombre interior se va renovando de día en día. Es decir, no somos llamados a vivir de historias, no somos llamados a vivir del ayer. Necesitamos ir día con día escribiendo una nueva historia. Un liderazgo nunca podrá aspirar a tener más si no es capaz de manejar lo que hoy tiene en sus manos. Nunca más. Eso es algo que necesitamos recordar. Dios nos va a ir dando en la medida de nuestra capacidad, habilidad, desarrollo, crecimiento y madurez. A veces queremos más cuando no tenemos la habilidad. Y esta clase me gusta porque nos permite aprender y estamos creciendo. Y yo sé que ustedes y yo estamos creciendo, estamos caminando paso a paso, a veces retirando estructuras que nuestra mente había adquirido o posturas que en ocasiones adquirimos de escuchar a alguien o ver a alguien, pero cuando tenemos la palabra y nos va guiando, entonces decimos, Señor, qué razón tiene, ayúdame a caminar rectamente. ¿Sí? Bien, vamos adelante entonces. El pueblo tenía algo de identidad hasta el día de hoy. El pueblo judío, su identidad general es el templo. Es su identidad general, al igual que la palabra, pero ellos aman más el templo, aman más la estructura física. Y nosotros como creyentes también algo nos identifica. No nos identifica una estructura física, nos identifica la fe en Cristo Jesús. Nos identifica el nuevo nacimiento. Nos identifica caminar en la verdad. Somos creyentes como resultado de lo que acontece en nuestra vida cada día, pero somos el resultado de la gracia sobreabundando en nosotros, porque somos salvos por gracia. Y eso nos hace diferentes, distintos. No porque seamos talentosos, sino porque esa gracia nos ha alcanzado, y eso necesitamos recordarlo. Tú y yo somos llamados a hablarle a las personas de esa gracia, de ese amor, de esa verdad gloriosa que no pierde su poder, que no ha pasado su vigencia, sino por el contrario. Esa gracia es, hasta el día de hoy, el mantener los brazos extendidos del Señor para una oportunidad de salvación a toda persona. Eso es lo que necesitamos recordar y compartirle al mundo en primer lugar. Bien, aquí estamos entonces. En este capítulo 11 encontramos una gran cantidad de hombres y mujeres involucrándose en el servicio. Y eso le llamamos diversidad. Y es importante que tú y yo comprendamos algo. La iglesia no es uniformidad. La riqueza de la iglesia se sustenta en su diversidad. La uniformidad, ¿qué es uniformidad? Comentarios. ¿Qué es uniformidad? Porque si no, no lo vamos a entender. ¿Qué es uniformidad? Todos iguales. ¿Qué más? Pueden consultar su diccionario. Porque a veces no entendemos ese contexto. Una reproducción en masa. Así es, sí, Ramonchita. Por eso es muy importante entendamos que cada uno tenemos dones y descubrirlos para edificarlos con la ayuda del Espíritu Santo y aceptar. A veces uno no acepta que tengo tal o cual habilidad y entonces no la desarrollamos. Y no pensamos que es un regalo de Dios, pensamos que ¿no? Y entonces cuenta mucho eso. Por eso es que a veces las iglesias, creo yo, que no crecemos, porque en esta diversidad no nos es como un edificio, ¿no? Uno aquí, otro allá, y vamos creciendo. Pero todos pensamos que, ahorita me viene a la mente, todos estos señores que todos traen su corbatita, los santos de los todos son iguales, pero todos caminan a predicar el evangelio como iguales, así, y nosotros no, y ni siquiera eso hacemos. Bueno, la uniformidad es un concepto erróneo dentro de la iglesia. Eso no debería existir. Sí. Aquí está la definición de uniformidad.
es la cualidad de mantener una misma forma, aspecto o conjunto de características sin variaciones notables. ¿Quedó claro? Digo, para mantener esa postura. No admite ninguna alteración, ningún cambio. Es una norma lo que está diciendo. La uniformidad es tratar de que todos sean iguales, hablan, caminen, digan, vivan igual. Es una norma, no. Y es un mal contexto adquirido de la oración de Jesús de que seamos uno. Es muy distinto. Que seamos uno del Espíritu. Por y eso. ahí es donde entra el Espíritu Santo obrando diferente manera en cada uno de nosotros, porque de otra manera la uniformidad es algo que tú reflejarías y todos serían... Y la uniformidad es construida vía humanamente. Es la imposición acerca de... Miren, por ejemplo, es como si el pastor dijera, todos se van a vestir así, todos se deben cortar el pelo así, todos los hombres deben vestir así. Esa sería una uniformidad. ¿En dónde está la libertad de elección? ¿En dónde está lo que decía Ramoncita? ¿Dónde está cada don? ¿Dónde está la particularidad? La diversidad no significa en que alguien crea distinto en los asuntos centrales doctrinales. Lo que está hablando es que esa diversidad enriquece porque todos somos llamados de diferentes ángulos, culturas, trasfondos, pero en Cristo somos ahora nuevas criaturas y somos uno en el Señor. Es decir, ya no tenemos un cambio que genere el que yo me asimile, me parezca, adquiera los hábitos, conductas del lugar, la persona donde estoy. La uniformidad es despojar a las personas de su individualidad para convertirlas en parte de un todo, lo que acaba de leer Luis. En cambio, la diversidad nos permite entender como un cuerpo. Y Pablo menciona al respecto. Vamos a ver dos textos. Uno, Gálatas 3:28 y por favor otro, Efesios 3:6. Estamos diciendo que la diversidad propicia esa riqueza como resultado de entender que cada creyente posee una individualidad, algo que lo hace único, pero también un don donde él puede desarrollar acorde a su llamado y función y a su personalidad lo que Dios le ha llamado a hacer. Eso es importante. Y además, cuando nosotros llegamos al conocimiento de la verdad, nosotros estábamos desligados de los pactos de Dios, no pertenecíamos a las promesas de Dios. ¿Y qué sucede? Cuando el Señor Jesús entra en el escenario, su propósito era hacer de judíos y gentiles uno solo. Eso es algo que necesitamos recordar. Vamos a ver Gálatas 3:28, por favor. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Wow. Está hablando precisamente que hoy nosotros tenemos una similitud, un valor, una identidad delante del Señor. Ya no existe un trasfondo racial, cultural, académico, ya no lo hay, porque todas esas cosas no son parte de la nueva naturaleza. Hoy en Cristo somos uno. Es decir, Pablo habla mucho en Efesios acerca del misterio escondido, hablando de que, ¿cuál era ese misterio? La revelación de la iglesia en el Nuevo Testamento, porque ustedes nunca van a encontrar esa palabra en el Antiguo Testamento. Y fíjate qué interesante, el enemigo conocía el Antiguo Testamento, pero el enemigo nunca conoció el plan secreto de Dios, de la iglesia. El enemigo conocía dónde, cómo, cuándo y por qué nacería Jesús, pero nunca conoció el propósito por el cual Jesús venía, hablando de la iglesia. Eso es algo que, por eso cuando tú leas
Efesios, vas a darte cuenta que Pablo entonces tiene una enorme capacidad de entendimiento acerca de todo el Antiguo Testamento para plasmar lo que no tenemos. A mí me cuesta trabajo, cada vez que estoy leyendo a Pablo algunos aspectos, digo, y tengo que volverlo a leer, y tengo que volver, y Señor, ayúdame, porque, como dijera Pedro, son muy difíciles de entender algunos momentos, ¿no? Pero Pablo está hablando, vamos a ver Efesios 3:6, por favor. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora estamos dándonos cuenta que el Espíritu Santo, a través de Pablo, plasma que los gentiles formaban parte del propósito inicial de Dios para salvación, pero nunca se advirtió como el medio en que la iglesia se formaría en el Antiguo Testamento, hasta que Jesús emerge y empieza entonces a aclararse el panorama. Por eso Pablo en Efesios siempre dice el misterio que estuvo oculto. Eso es lo que está diciendo, sí. Justo en Éfeso era una mezcla cultural muy interesante, porque había griegos, había judíos, había, o sea, un mix de muchas creencias, y al final todos llegaron a Cristo. Era la gran metrópoli Éfeso, y además contaban con tantos dioses, posturas, filosofías, como el día de hoy. ¿Cómo hablar el día de hoy? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo te vas a dar a entender con alguien que tiene una mente demasiado elevada? Con una erudición que sobrepasa la nuestra. Le podemos hablar del Señor, sí, pero ¿qué hicieron? Mira, Pablo, en el Areópago, está bien hablar acerca de la resurrección, pero otro día te escucharemos. Y Pablo, para poder compartir con esas personas, Pablo tiene un intelecto enorme para poder conversar, plasmar esas verdades. Y es que compartir la palabra siempre será el valor de cada creyente. Y tarde o temprano una semilla va a dar fruto. Pero estamos entendiendo que muchos de estos epicureos o de los estoicos escucharon a Pablo y dijeron, no nos convence tu capacidad, tu sabiduría es... Qué tremendo. Pero eso nunca limitó a Pablo. Y eso es algo que tú y yo necesitamos darnos cuenta. Aun cuando alguien niegue la obra de Jesús, eso no implica que no tenga el valor para seguir predicando su evangelio. Sí, Ramonchita. A mí es muy importante que cuando prediquemos a alguien y nos encontremos a una persona con un nivel mucho más alto que nosotros, ahí es donde nos podríamos apropiar de lo que dice la palabra. O sea, no os preocupen, pero si nosotros tenemos nuestras bases para decirles que si hay cielo, que si está Dios, que si, ¿sí? Entonces ya el Espíritu mismo nos dará, o diremos una cosa y Él escuchará otra, porque vamos a estar cimentados. Por eso la importancia de entender quiénes somos en el Señor y quién es de nosotros. Así es. Pero eso no implica que no nos preparemos. No, por eso mismo. O sea, una es prepararnos en el Evangelio. Y cuando tienes oportunidad de prepararte académicamente, hazlo. Eso es importante. Porque ¿quién les va a hablar a esa esfera? Si tú y yo nos movemos en otro ámbito, ¿quién les va a hablar? A veces nos quejamos tanto de políticos. ¿Y quién va a tener esa capacidad de habilidad para estar en ese entorno y compartirles? Pero no es que los políticos sean cultos. No. Por decir algo, es como, por ejemplo, José de Arimatea, fariseo. Ahí tenemos a Nicodemo. Nicodemo se enfrentó a Jesús y después viene ese cambio al final para aliarse con José de Arimatea para hacer los honores a Jesús. O sea, estamos hablando que es necesario estudiar, conocer la palabra, orar y ser llenos del Espíritu Santo. Pero también cuando tienes la oportunidad, prepárate académicamente.
Desarrolla tu talento, tu habilidad, tu capacidad. O sea, el hecho de que conozcamos la Biblia no implica que ignoremos la condición cultural de nuestro entorno. Y Pablo lo revela. Pablo estaba familiarizado con todos los poetas de su tiempo. Sin lugar a dudas estuvo en la universidad donde él estaba. Varios idiomas hablaba Pablo. O sea, demos cuenta que esa es una necesidad en el pueblo. Ir depurándonos cada día. Ahora, no es la prioridad, pero si podemos, adelante. La prioridad es conocer al Señor y vivir con el Señor y para el Señor. ¿Vamos bien? O sea, no es que exaltemos lo académico, no, pero si tienes la oportunidad, hazlo. Pero mientras el Señor nos guíe, nos lleve y nos prepare para ser siervos útiles. ¿Y cómo estamos hablando del servicio? En Filipenses 2:30 encontramos a un hombre llamado Epafrodito, del que Pablo está escribiendo. Un hombre que no figura en los anales, que no figura en todo el entorno, pero es un hombre con un alto grado de efectividad por su entrega, servicio, por mantener una posición constante de ascenso en orar, en servir, en dar su vida, en tratar de ser útil en cada aspecto. Vamos a verlo, lo que dice Pablo de su vida. Es decir, Pablo aquí escribe de su experiencia acerca de Epafrodito, de quién estaba con él. Vamos a verlo. Filipenses 2:30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Un siervo, dice Pablo, que él estuvo en riesgo de perder su vida y en dado caso también a causa de servir a Pablo. Epafrodito se llamaba él. Más atrás lo van a ver en ese mismo capítulo. Y te das cuenta entonces que Epafrodito viene griego, es griego. Su nombre significa amado o el amado. Eso significa. Así que Pablo, sin lugar a dudas, le compartió, ganó a este hombre para el evangelio, y Epafrodito se convierte en un siervo capaz de dar, de ofrendar, de llevar adelante día con día su vida para mostrar su amor y gratitud al Señor. Esa es la vida del siervo. Por eso es importante entonces que hoy nos demos cuenta de toda esa cantidad de personas que nos rodean, que en ocasiones no los felicitamos, que en ocasiones no tomamos el tiempo para decir gracias por tu servicio. Pero es un gran recordatorio hoy para quienes están con nosotros y hacen una labor que merece que reconozcamos su trabajo. Eso es importante. Un versículo antes dice: recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Tener en estima a los que son como Él. ¿A quién? ¿A qué se refiere con ese estima? Valorar, apreciar. Exacto. Ningún ejército ganaría una batalla si solo los generales dirigieran la estrategia. Quienes hacen la batalla, quienes ganan la guerra, son los héroes anónimos. Son esa gran mayoría de personas que están peleando, los que están al frente de la batalla, los soldados que no conocen ni sus nombres, los generales. Pero los generales no están al frente de la batalla. Los generales diseñan las estrategias, los ataques, las formas, pero quienes van al campo de batalla son esos anónimos que ofrecen su vida con un alto grado de valor, de disposición, de entrega, de servicio, que arriesgan todo porque tienen principios y convicciones. Es lo que estamos hablando de a quienes tú y yo no conocemos y se convierten en héroes
que para nosotros probablemente pasen inadvertidos, pero son personas que lo han dado todo. ¿Cómo se ganaría la Revolución Mexicana? Pregunta. Tú conoces los nombres de los generales, pero ¿conoces los nombres de los que dieron su vida? ¿Quiénes hicieron posible esas victorias? Los que estaban al pie del cañón, quienes en medio de la batalla no se rindieron, quienes en medio del riesgo decidieron continuar adelante. Esa es la vida cristiana, lo que estamos hablando. Hoy quizá no tenemos los mismos riesgos, al menos en esta ciudad, pero en algunas otras ciudades, en otros países, Nigeria, China, se tiene un alto grado de peligrosidad a causa de los conflictos derivados de la violencia por ser cristianos, y siguen ahí peleando la batalla. Estás hablando de ese tipo de hombres y mujeres que dan su vida. Esto es lo que debemos recordar. ¿Cuántos de ellos han trascendido a la historia? Yo creo que cada día un mártir da su vida, pero ¿quién los recordará? Y mira, pensando yo en eso hace rato, me di cuenta de una cosa. Probablemente nuestros libros, nuestras pláticas, nuestros apuntes nunca van a escribir el nombre de alguien del que no nos hemos dado cuenta. Pero en el libro de la vida, todas sus hazañas, todo su amor, toda su pasión, toda su entrega, todo su trabajo, todas sus lágrimas, todas sus noches de dolor estarán escritas ahí. Mira, voy a darte dos escrituras. Yo estaba pensando sobre eso. Efesios 6:8 y otro Apocalipsis 14:13, por favor. Las generaciones hoy van a olvidar a la gran mayoría de héroes del pasado, porque hoy se tiene un evangelio tan fácil, se tiene una habilidad para extraer de cualquier lugar algún texto, alguna postura. Pero si nos remontáramos a los siglos anteriores, nos vamos a dar cuenta que familias enteras pagaron un gran precio por tener simplemente la Biblia. Otros por tratar de comunicarla, otros por traducirla de un idioma a otro. ¿Sí? Y permíteme hacer solamente una breve exposición de uno de esos, William Tyndale, que escribió la Biblia. Él estaba llevando Biblias hacia Inglaterra, tratando de llevarlas del alemán al inglés, y fue capturado, y de esta manera él buscaba cambiar a su pueblo para que tuviera una Biblia y leyeran la Biblia. Fue llevado cautivo, lo pusieron en la hoguera y le dijeron: si dejas de traer Biblias te vas a quedar libre. Dice: yo nunca podré dejar de hacer esa obra. Fíjate bien, pero las palabras que siguen son lo importante. Mientras estaba en la cárcel, él dijo: tráiganme mis libros. Él se refería a su Biblia. Tráiganme mis libros para seguir estudiando mientras estoy en la cárcel. Cuando está en la hoguera, le hacen otra vez la propuesta. Y él dijo: ustedes podrán matarme, pero un buen día Dios va a hacer que su palabra se comunique completamente. Estás hablando de 1500, 2600. Hoy esos héroes, para la gran mayoría, han desaparecido. Pero qué importante es que tú y yo veamos el pasado y saber que lo que hoy somos es el resultado de lo que todos esos hombres y mujeres pagaron el precio. Y lo que muchos hoy están pagando el precio en hacer la obra. Vamos a leer entonces Efesios 6:8, por favor, y Apocalipsis 14:13. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Todo lo que tú y yo hagamos tiene su recompensa, es decir, no se perderá,
tiene un registro. Y qué interesante, porque hoy tú en las computadoras puedes darte cuenta de tu memoria en la computadora. Si eso es en la computadora, ¿qué será la del Señor? Tiene el registro de todo lo que se ha hecho. Y cada uno recibirá su recompensa. Y Apocalipsis, vamos a leerlo, por favor. Yo estaba meditando sobre eso en la tarde y dije, Señor, gracias. Gracias porque nos muestras desde el principio que cuando las cosas van a ponerse adversas, críticas, difíciles, tú tienes todo registrado. Dice ahí, fíjate lo que dice ahí. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Qué verdad tan grande. Los que mueren en el Señor, es decir, todos los cristianos que morimos en el Señor, vamos a descansar de nuestro tiempo terrenal, pero todo el contexto de nuestro servicio para el Señor continuó por la eternidad. Qué grato. Por eso leíamos en 1 Corintios que todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hicimos. Por eso es importante alentar a las personas en la iglesia a desarrollarse, a desenvolverse, a poner en práctica sus talentos, sus habilidades, sus dones, porque a veces se concentran en unos cuantos la labor de la iglesia cuando tenemos muchas oportunidades para diversificar todas esas acciones y propiciar su desarrollo. ¿Sabes qué? Servir siempre va a costar. Servir siempre lleva esfuerzo, tiempo, lágrimas, oración. Siempre hay que desligarse aún de un tiempo legítimo de tu libertad para hacer la labor para el Señor. Y no es cuestión de sacrificio, es porque por amor y gratitud lo hacemos al Señor. Eso es lo que nos completa, lo que nos hace dar el valor que realmente tenemos, la labor a la cual fuimos llamados a realizar. Esa será la satisfacción que podemos decir para gloria tuya, Señor. Aun cuando nadie conozca lo que yo hice, aun cuando otros lo minimicen o no lo valoren, en cuanto yo lo hice al Señor es para su gloria y su honra, y sé que delante del Señor dirá, buen siervo fiel. Qué diferencia para nosotros esta condición. Así que verso 17 de Nehemías tiene una gran labor hablando de un siervo. Fíjate lo que dice. Y Matanías, él era un líder no bajo los reflectores de las personas. Su vida de oración, de intercesión, hacía posible en ese anonimato que todos los recursos del cielo empezaran a impactar al pueblo para volverse espiritual, para cesar de tener su relación con las naciones aledañas y las prácticas que antes realizaban. Se convirtió en un despertar espiritual. Qué importante que a veces una sola persona puede hacer posible tantas cosas. Servir al Señor en el anonimato no significa estar desamparado o vivir lejos de los recursos de Dios. Por el contrario, cuando hay personas que conocen su llamado, su función y están en el anonimato, son las menos propensas a ser perturbadas por las personas alrededor, porque ellas en su lugar específico están impactando a través de orar. Mira, uno de los grandes hombres que Dios utilizó en el siglo pasado, Dwight L. Moody, uno de los más grandes evangelistas que Dios ha utilizado en los siglos anteriores. Él fue un hombre con un alto grado, lleno del Espíritu Santo, un jovencito alcanzado por su maestro de la escuela bíblica. Fíjate bien, o sea, es por eso que necesitamos estudiar. Dwight L. Moody era un niño, un jovencito que asistía a la iglesia, pero dejó de ir porque necesitaba trabajar. Empezó a trabajar en una zapatería. Y su maestro de escuela dominical, preocupado por su bienestar espiritual, fue a verlo
y empezó a compartirle y se convierte Dwight Moody en su adolescencia. Y a partir de ahí Dios empieza a llenarlo, a prepararlo para ser el evangelista más grande que hemos alcanzado en América tener. Pero cada vez que él iba a ir a predicar, antes de que él llegara, había un hombre, compañero de él, que él iba a esa ciudad, rentaba un hotel y se quedaba por días antes de que él llegara, orando y ayunando, intercediendo para que Dios tocara las vidas de esas personas. ¿Te das cuenta? Ese hombre no figura en las páginas. Pero qué tremenda lección para muchos. Pensar que lo que él hacía, a él no le interesaba si, olvidé ahorita el nombre de él, a él no le interesaba si lo veían o no. Su labor no era estar en la plataforma, su labor no era buscar un aplauso. La labor de este hombre era ir y preparar el escenario para que cuando la palabra de Dios apareciera en esa plataforma, el Espíritu Santo y la gracia del Señor ya estaban ahí anticipadamente preparando el escenario. Por eso digo, hay tanto que aprender en servir a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Así que, bien, un siervo conoce su llamado y se entrega para desarrollarlo. 1 Corintios 12:7, por favor. Y aquí tenemos que hacer un breve recordatorio. Cuando un siervo conoce esa función específica a la cual ha sido llamado, no necesita de alguien para estarlo alentando o forzando a hacer su trabajo. No, un siervo conoce su responsabilidad y la toma con gozo, es responsable, comprometido y se dedica a llevarla a la misión a la cual fue llamado, como este hombre que menciono. Por días él encerrado en el hotel, orando y ayunando, todo el tiempo clamando a Dios, buscando la intervención divina para que la ciudad donde iba a predicar Dwight Moody, el Señor preparara las vidas y los corazones. Mira, nos damos cuenta que Dios escucha a quien no está en el periódico. Dwight Moody aparecía y Moody siempre mencionaba, pero tengo un compañero que hace el trabajo. Fíjate. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Corintios 12:7, por favor? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para su provecho. Para provecho. ¿Cuál es entonces el propósito de los dones y talentos? Para provecho. Es decir, para edificar, para construir. Los dones no nos hacen famosos. Los dones, mencioné aquí, lo puse aquí, permíteme decirte exactamente. Los dones no producen popularidad, sino efectividad. Los dones no producen popularidad, sino efectividad. Los dones no fueron dados para exaltar, glorificar o adular a las personas. Ay, qué bonito lo haces, eres única, tú sola te mueves en esa altura. Wow, es que si tú no estás, las cosas no van a ser. Es que si tú no estás, tú lo haces todo, nosotros nomás estamos ahí contigo. La pregunta es, no es un talento humano, es un don, y un don es algo recibido que no era nuestro. ¿Estamos bien? Así que los dones no producen popularidad y no deberían ser quienes tienen un don ser populares. Ay, qué buen cantante. Hoy tenemos un gran problema en la iglesia con la mayoría de cantantes, con los grupos musicales, porque ellos creen ser hoy los profetas, los mesías. Hoy la gran mayoría de cantantes, músicos, creen que ellos son la verdad encarnada. Y tenemos serios problemas con este tema. Porque ya si ustedes se fijan, los grandes escenarios ya no son altares, ya no tienen nada que ver, ni siquiera una Biblia aparece ahí.
Ese es un conflicto. Y debemos darnos cuenta entonces que los dones son para provecho, para edificar, para construir, para ministrar, para servir a los demás. Y eso es importante. Esa es la labor que uno de ustedes, tarde o temprano, cuando el Señor si los lleva a una posición, deben estar conscientes. Quien se jacte y crea tener un don y lo usa y resulta que se vuelve un aspirante a popularidad, a sentir que la adulación es para esa persona, es ahí donde tú tienes que actuar y decirle, mira, te conviene sentarte un ratito, porque no es así. ¿Estamos bien? Eso es importante. Hoy tenemos un grave conflicto, reitero, y grave el problema. Simplemente está una chica publicitándose para estar, creo que en el Teatro Diana. Y le digo a mi esposa, ¿quién será esta chica? Familia de Guadalajara, vamos a tener la más grande noche de adoración. La presencia va a estar tremenda. Y le digo, ¿qué no habrá aquí adoradores? ¿No habrá aquí quien busque al Señor? ¿Necesitaremos de alguien que haga eso? Eso es algo que ustedes necesitan darse cuenta, porque yo nunca iría a ver a una persona, ni a pagar mucho menos. No necesito de alguien que me lleve a adorar. Para eso lo hacemos en la iglesia. ¿Qué diferencia? Así que ya esta semana yo creo que va a estar por ahí esta chica. Así que los dones entonces nos van a llevar a algo que es muy importante: fidelidad. En Mateo 24, 45 al 47, para concluir. ¿Por qué estoy mencionando todos estos puntos? Porque es parte del liderazgo. El liderazgo no es simplemente estar al frente, es toda esta cantidad de aspectos relacionados que deben ir depurándose con calma en la voluntad de Dios, en relación con su palabra, e ir implementando las acciones correspondientes para hacerlo de acuerdo al manual que Dios nos ha entregado. Así que mencioné que los dones no producen popularidad sino efectividad, y la fidelidad es recompensada con más responsabilidad. Fíjate lo que dice el Señor Jesús en estos dos textos, Mateo 24, 45 y 47. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Pero escucha bien, ¿quién es? ¿Quién? El siervo, y declara características. ¿Cuáles son? Fiel y prudente. Habla de una decisión que es fidelidad, y la fidelidad es perseverar y mantenerte en esa condición por encima de cualquier circunstancia. Es continuar desarrollando tu servicio a pesar de ser reconocido o rechazado, porque lo que estás haciendo es para el Señor, y esa se llama fidelidad, es una característica que va a ser definido. Prudente, aquel que mide, valora, aquilata las circunstancias y acciona en base a esa fidelidad. Vamos. Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Y 47, ¿verdad? Por favor. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrán. Dios va a recompensar esa fidelidad con mayor responsabilidad. Es decir, el programa o el proceso de Dios para conducir a un siervo a una posición más alta es después de haber probado su fidelidad, después de haber colocado esa persona evidencias contundentes que es una persona confiable, una persona que brinda resultados, una persona que brinda productividad, y esto entonces se convierte en la ocasión para que Dios diga, bien buen siervo, a una posición más elevada. Ese es el parámetro de Dios. La dinámica divina siempre es, si en lo poco fuimos
fieles, viene otra añadidura. Y cuando seamos fieles en esta condición, el Señor vuelve a continuar ascendiéndonos en la medida en que nuestra fidelidad está ahí palpable. Una labor entonces fundamental de un siervo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, ténganos los hombres por siervos fieles, por administradores, y se requiere que todo administrador sea encontrado fiel. Fiel. La pregunta sería, ¿alguna empresa, si descubre que su administrador es infiel, lo tendría ahí? Pregunto. Sí, Ángel. Es que en el mundo funciona bien distinto a las cosas, pastor, porque por conveniencia lo tendría si le da más de lo que se lleva. Y así funciona en muchos lugares. Pero en la parte espiritual, pues es un solo camino. Y la fidelidad es incuestionable. En una empresa donde se tiene ética, la fidelidad es un punto no negociable. Pues si lo van a liquidar porque tiene muchos años, créame que ahí lo dejan. Bueno, estás hablando, si es ética. Si es ética, sabes que el costo puede ser demasiado, pero la ética te lleva a establecer el parámetro. ¿Por qué? Porque entonces estarás preparando el escenario para que continúe creciendo esa condición. Es que exactamente, la comparación del pastor es precisamente en una empresa donde es algo ético, en donde está formado con principios y con valores y sin importar, o sea, y a pesar de los años que llegaron a tener esa persona, en el primer instante en que se dan cuenta, si lo que él produce y etcétera, o sea, si el dueño es ético, a la primera se va. Y es lo mismo acá, o sea, Dios a la primera que nos equivoquemos, va a buscar a alguien más para hacer la obra que entiende para cada uno. Eso debemos mantenerlo muy claro. La fidelidad donde hay ética va a prevalecer. Es que estamos en sus tiempos, ahorita no hay nada, no hay empresa. Por eso le digo. Mira, Por eso le digo. tenemos 2 minutos. Te voy a hablar de algo que viví con personas a mi alrededor. El gerente de una empresa que trabajaba donde yo tenía mi oficina empezó a sustraer todo lo que pudo. El hijo de los dueños vino y se dio cuenta y se alió con esta persona para socavar la riqueza de sus papás. Pero cuando se la heredaron, escucha bien, cuando se la heredaron, entonces lo demandó y lo estaba metiendo a la cárcel. Entonces te das cuenta que hay condiciones como resultado de nosotros no podemos compartir esas condiciones. Una empresa con un alto grado de ética despide a esas personas, cambia de administrador, porque es más importante su credibilidad que los recursos que pueda generar. Y eso es algo que necesitamos darnos cuenta. La honradez, la integridad es parte fundamental de toda persona. Y como creyentes necesitamos ser fieles, fieles y fieles en todo. Y si el Señor nos confía algo, por pequeño que sea, seamos fieles. Porque no puedo aspirar a que Dios me permita crecer o alcanzar una posición más en el servicio si no he pasado la prueba de esta pequeña fidelidad. Si soy fiel en lo poco, yo sé lo que va a venir mañana. Mayor responsabilidad. Así que, qué bueno que tuvimos esta clase. Nos quedan 2. Quizás sea una sola para la próxima semana. Vamos a dar gracias, vamos a irnos. Dios nos guarde, nos ayude y vamos adelante. Ah, qué clases, ¿verdad? Qué clases el Señor nos coloca en ese contexto. Muchas gracias, Elsa. Así que recuerden, estas clases siempre serán
muy difíciles porque nuestro entorno no comulga con lo que tú y yo creemos. Pero finalmente necesitamos mantener esa perspectiva muy clara. Por favor, alguno de ustedes diríjanos en oración para llegar a casa, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por esta clase, Padre mío, Señor, en donde nos enseñas a servir, Padre mío, Señor, a lo que tú nos has colocado. Y abre, Padre mío, Señor, mi Dios, nuestros ojos, nuestros oídos, para saber el lugar del ministerio en donde seramos útiles, Señor. Sí, Señor, ayúdanos. Tu obra, Padre Santo, Señor Dios. Agradecido con cada una de las personas que sirven, Padre Santo, Señor mi Dios, desde Así el es. pastor, Padre mío, Señor mi Dios, hasta la persona que no vemos, que es indispensable. Así es, para mi que Dios. este lugar, Padre mío, Señor, esté listo y disponible. Sí, cada Señor, servicio, Padre muchas Santo, gracias. Señor mi Dios. Te agradecemos, Padre mío, por la vida de cada uno de los miembros de la congregación, Padre Santo, Señor. Despierta, Padre mío, en el corazón de todos, Padre Santo, de servirte, Padre mío, Señor mi Dios. Necesitamos manos, necesitamos obreros. Sí, Padre, Santo, así Señor. es. Hace falta, Padre mío, Señor, en tus ministerios, Padre mío, para llevarte honra y gloria, Padre mío. Sí, Señor. Te pido en esta noche, Señor mi Dios, que nos guardes de camino a casa, que cuides, Padre mío, Señor, nuestros trayectos, Padre Santo, que nos permitas llegar con bien, Padre Sí, mío, Señor. Padre mío. Agradecidos, Padre Santo, con tu amor y con tus bendiciones, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.